Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Hola queridos hermanos y amigos, en esta serie de estudios acerca de las divisiones principales de la Biblia, ahora vamos a hablar acerca de la era patriarcal o la etapa de los patriarcas. Esta etapa está registrado en Génesis capítulos del 12 al 50. Principalmente estos capítulos nos hablan acerca de la vida de 4 patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. En principio, debemos entender que patriarca es un padre de familia o padre de un clan, pero que tiene una autoridad máxima. Inclusive tiene tanta autoridad para decidir entre la vida y la muerte de alguno de los integrantes de la familia. El patriarca era una persona muy respetada, inclusive hasta venerada. Su palabra prácticamente era ley, y por ende toda la familia esperaba ser bendecido por parte de este patriarca. Y es que cuando una persona recibía la bendición de ese patriarca, es como estar recibiendo la bendición del mismo Dios. Bueno, como les había mencionado, en el libro de Génesis encontramos la historia de estos 4 patriarcas de forma amplia, pero también hay algunos otros personajes que es bueno destacarlos y hablar de sus cualidades. Vamos a hablar en esta lección de 5 de los personajes que se encuentran en esta etapa de los patriarcas. El primero de ellos es Lot. Bueno, Lot era el sobrino de Abraham. Cuando Abraham decidió ir hacia Canaán, llevó consigo a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. Se establecieron con el tiempo en Canaán y llegaron a prosperar. El detalle es que los pastores de Lot y los pastores de Abraham en un momento dado llegaron a tener ciertos conflictos, razón por la cual tuvieron que separarse. Bueno, Abraham le dio la elección a Lot de ubicarse en el lugar que él mejor quisiera. Entonces Lot eligió las llanuras, un lugar que él vio que era hermoso. Pero el detalle es que cuando él llegó a ese lugar, y está registrado esto en Génesis capítulo 13, versículos del 12 al 13, dice lo siguiente: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Entonces vemos que la elección de Lot lamentablemente no fue la mejor, sino que él eligió vivir en medio de una ciudad totalmente pecadora. Y a raíz de esto, Dios decidió castigar a esta ciudad, y no solamente a la ciudad de Sodoma, sino también Gomorra y otras ciudades más que se encontraban cercanas. Y el Señor envió a sus ángeles para avisar principalmente a Lot, y Lot precisamente los hospedó en su casa. Resulta que eran tan perversas estas personas que vivían en Sodoma, que inclusive querían abusar de estos ángeles, que por supuesto tenían una forma humana. Pues bien, los ángeles enceguecieron a esa multitud y finalmente dieron a conocer cuál era el propósito de su llegada a Sodoma. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 19, versículos 12 y 13. Dice así: Después dijeron los huéspedes a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir
este lugar por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirla. Entonces aquí vemos que el propósito de la llegada de los ángeles era justamente para destruir esas ciudades que habían caído en un tremendo pecado. Entonces Lot salió tanto con su esposa y sus hijas, pero en el camino, según el relato bíblico, la mujer de Lot volteó para ver qué es lo que estaba aconteciendo y se convirtió en una estatua de sal. Su camino continuaron tanto Lot como sus dos hijas y llegaron a una ciudad que se llama Zoar. De Zoar ellos decidieron vivir en el monte, pero estando en el monte, las hijas de Lot, queriendo tener hijos, tuvieron relaciones con su padre y producto de esa relación nacieron dos hijos. El mayor, o hijo también de la hija mayor, se llamó Moab, de donde vienen precisamente los moabitas. El otro hijo se llamó Ben-Ami, que es el padre de los amonitas. Pues bien, ¿qué enseñanza nos deja la vida de Lot? En primer lugar, nosotros vemos que Dios tiene cuidado de las personas que le aman a Dios. En este caso, Lot era un temeroso de Dios, pero Dios no había pasado por alto la fidelidad de Lot y lo salvó aún en medio de esa generación tan perversa. Pero por otro lado también vemos que nuestro Dios es un Dios justo, que está dispuesto a castigar la maldad del ser humano. Quizás también muchos de nosotros hoy en día todavía estamos viviendo en un mundo de pecado. Quizás todavía estamos siendo esclavos de algún vicio. O quizás estamos aferrados solamente a la parte material. Sería un buen momento para pensar y meditar cómo está mi vida ante los ojos de Dios. Bien, esa es la lección que nos deja la vida de Lot. Ahora vamos a pasar a hablar de un segundo personaje. Y este personaje se llama Agar. Agar era una sierva egipcia de Sara. Pues bien, resulta que Sara no podía darle hijos a Abraham. Y le pidió y le dijo a Abraham: ten relaciones con mi esclava y los hijos que ella tenga van a ser míos. Entonces aceptó Abraham y finalmente Agar quedó embarazada. Pero cuando quedó embarazada, dice que miraba con desprecio a su señora. Es por esta situación que Sara la afligía de manera tremenda. Y por esta situación, Agar tuvo que huir. Pero en el desierto le encontró un ángel y le dijo: tú vas a tener un hijo y ese hijo realmente va a tener una gran descendencia. Así que retorna a la casa de tus amos. Eso hizo Agar y finalmente llegó a tener un hijo al cual le puso por nombre Ismael. Pues bien, pasó el tiempo y la misma Sara también llegó a tener un hijo llamado Isaac. Pero cuando Isaac era pequeño, según el relato bíblico, dice que Ismael se andaba burlando y le andaba molestando a Isaac. Por esta razón, Sara decidió pedirle a Abraham que los echara. Y entonces Abraham echó a Agar y a su hijo Ismael y les mandó con algunas provisiones. Pero estando en medio del desierto, llegaron a tener hambre y sed. Y ya probablemente Agar pensaba que el muchacho iba a morir y ella también iba a morir de inanición. Pero ahí se le presentó nuevamente el ángel y le dijo lo siguiente que está registrado en Génesis capítulo 21, versículos del 17 al 21. Dice así: oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar
desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Levántate, toma al muchacho y tenlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue Agar, llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho. Dios asistió al muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Vivió en el desierto de Parán, y su madre tomó para él mujer de la tierra de Egipto. Pues bien, si continuamos leyendo la historia acerca de Agar e Ismael, nos daremos cuenta que Ismael llegó a tener 12 hijos, de donde descienden precisamente los árabes. Bien, ¿qué lección o qué enseñanza nos deja, en este caso, la vida de Agar? La enseñanza fundamental que nos muestra esta vida es que para Dios no hay acepción de personas. Algunos podrían pensar quizás que Dios no está hoy en día con los árabes o con los musulmanes, que solamente está con los cristianos, pero esa es una gran mentira, porque Dios se complace y se agrada de todo aquel que le teme y de todo aquel que lo ama, en donde sea, en cualquier nación. Entonces nosotros no podemos pensar que solamente nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, sino que Dios se agrada en todas las personas que le aman y le temen. Bien, ahora vamos a hablar de un tercer personaje. Nos estamos refiriendo al mayordomo de Abraham, llamado Eliezer. Según el relato bíblico, Abraham le pidió a Eliezer que vaya a la tierra de su parentela y que encuentre ahí una muchacha para que sea la esposa de Isaac. Eliezer, por supuesto, obediente fue, pero antes de llegar a esa ciudad, a Harán, él hizo una oración y le pidió a Dios, le dijo: Señor, la muchacha que tú has elegido para el hijo de mi amo, que sea aquella a la cual yo le pida de beber y ella me dé de beber el agua. Pero no solamente que me dé de beber el agua a mí, sino que también le dé de beber a mis camellos. Si nosotros leemos el libro de Génesis en el capítulo 24, nos daremos cuenta que esto que Eliezer pidió realmente sucedió al pie de la letra. Es más, no solamente recibió el agua que había pedido, sino que también fue invitado a hospedarse en la casa de Betuel, el papá de Rebeca. Pues bien, estando en la casa de Betuel, Eliezer les comentó todo lo que había acontecido y aprovechó para pedirle la mano de Rebeca. Y fíjense cuál fue la respuesta de Betuel en aquel momento, que está registrado en Génesis capítulo 24, versículos del 50 al 51. Dice así: Entonces Labán y Betuel respondieron diciendo: De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Es interesante esta historia, o esta parte de la historia de Eliezer. Pero ¿cuál es la enseñanza que nosotros podemos sacar? ¿Cómo es que nosotros nos podemos beneficiar de la vida de Eliezer? Y es que fíjense, debemos entender que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, cuando nosotros le suplicamos algo por medio de una oración, y si esa oración está de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor no solamente nos va a responder de una manera contundente con un sí, sino que nos va a dar
mucho más abundantemente de lo que habíamos pensado o de lo que le habíamos pedido. Entonces usted no tenga ninguna duda que si usted le pide algo al Señor en sus oraciones, Dios se lo va a conceder, siempre y cuando por supuesto estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, ahora pasemos a hablar de un cuarto personaje que se encuentra en esta etapa de los patriarcas. Nos estamos refiriendo a Esaú. Esaú también es llamado Edom, y también justamente de Edom vienen los edomitas, aunque también se les conoce con el nombre de idumeos, ¿ok? Entonces los idumeos o edomitas descienden de Esaú. Resulta que Rebeca había quedado embarazada, pero mientras estaba embarazada, ella dice que tenía 2 hijos en su vientre que incluso se movían y parece que se peleaban. Estaba un poco afligida Rebeca, y es que desde el principio prácticamente estos 2 hijos, el mayor llamado Esaú y el menor Jacob, parece que tenían cierta rivalidad. Pues bien, resulta que los jóvenes comenzaron a crecer, a madurar, y un cierto día ocurrió lo siguiente, que está registrado en el libro de Génesis capítulo 25, versículos del 29 al 34, dice así: guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces fíjense, según lo que nosotros podemos ver, el primogénito, aunque eran gemelos, pero el primero en nacer había sido Esaú. Pero debemos considerar lo siguiente: en aquellos tiempos, ser el primogénito en una familia implicaba tener muchos beneficios, muchas ventajas. Era como tener una gran bendición. Pero resulta que Esaú menospreció su primogenitura, y él estuvo dispuesto a deshacerse muy fácilmente. Es como que nosotros hoy en día tuviéramos la bendición de parte de nuestro Señor. Nosotros tenemos la bendición y tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con ese gran privilegio? Hay muchos cristianos y hay muchas personas que menosprecian su cualidad de ser cristianos, menosprecian el hecho de ser verdaderos hijos de Dios. Hay algunos que inclusive se sienten avergonzados de ser llamados cristianos. Pero nosotros, mis queridos hermanos, no debemos de sentir ninguna vergüenza. Todo lo contrario, debemos sentirnos orgullosos de formar parte de la familia de Dios. Esa es la enseñanza que nos deja la vida de Esaú. Por último, vamos a hablar acerca de una mujer llamada Tamar. Pero para hablar de Tamar, nosotros necesitamos hablar acerca de Judá. Judá, como nosotros sabemos, fue el 4.º hijo de Jacob en Lea, porque Lea tuvo los primeros 4 hijos,
fueron de Lea, así que el cuarto hijo se llamó Judá. Dice, según el relato bíblico que nosotros encontramos en Génesis capítulo 38, Judá decidió apartarse de su familia y tener una vida un poquito más independiente. En esas circunstancias, él conoció a una mujer cananea y tuvo hijos con ella. Tuvo en sí 3 hijos. Bueno, resulta que estos jovencitos crecieron y cuando llegó la edad para casarse del mayor, pues Judá la casó con una mujer llamada Tamar. Pero resulta que este joven dice que era muy malo ante los ojos de Dios y el Señor le quitó la vida. Entonces, de acuerdo a la costumbre de aquellos tiempos, el siguiente hijo de Judá tenía que unirse a la viuda de su hermano y de esta manera tener descendencia, pero para el hermano que había fallecido. Esto no fue del agrado del segundo hijo de Judá y por esta razón menospreció y también no quiso cumplir con sus obligaciones. Así que Dios lo castigó y también le quitó la vida. Entonces Judá se atemorizó de esta situación. Él pensó que si le entregaba a su tercer hijo a Tamar, pues también iba a correr la misma suerte. Así que por esta situación lo escondió y no le quiso dar a Tamar para que ella pudiera tener hijos. Pero en aquel momento debemos entender que para una mujer ser privilegiada, ser dichosa, era en principio tener hijos. Una mujer sin hijos, una mujer estéril, era por supuesto menospreciada y nadie quería caer en ese menosprecio. Así que Tamar, en medio de esas circunstancias, actuó de la siguiente manera. Ella se vistió como si fuera una meretriz, dice que se puso en el camino, y cuando pasó por ahí Judá le pidió tener relaciones porque se pensó que se trataba de una meretriz. Producto de esta relación, Tamar quedó embarazada y tuvo 2 hijos. El primero llamado Fares y el segundo llamado Zara. Pero ¿qué es lo interesante de esta historia? Lo interesante de esta historia es que por medio de Tamar vino el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, gracias al interés, gracias a la perseverancia que tuvo Tamar, llegó a convertirse en ancestra de nuestro Señor Jesucristo. Así está registrado en Mateo capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice así: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y a Esrom a Aram. Entonces fíjense que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo viene justamente de parte de Tamar, una mujer que había sido perseverante, había sido insistente. Entonces la enseñanza que nosotros sacamos de la historia de Tamar es que nosotros, si es que queremos alcanzar la bendición del Señor, no podemos ser personas que no actúen o que no hagan nada, sino que nosotros debemos ser perseverantes en alcanzar la bendición que queremos. Nosotros no debemos de ser de esas personas conformistas, no debemos de ser de esas personas que toman muy a la ligera las cosas de Dios, sino que debemos nosotros esforzarnos cada día más y más por aprender más de la voluntad del Señor, pero por sobre todo por llevar a la práctica todo aquello que nosotros aprendemos. Espero que estas lecciones le estén ayudando tanto en su crecimiento espiritual como en su crecimiento en cuanto a la palabra del Señor. Que Dios le bendiga ricamente en todo momento.
Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. aquel que en el trono está, a mi Señor, Sea gloria, honra, poder y alabanza. por siempre y siempre, Por siempre y siempre. por siempre y siempre, Por siempre y siempre. por siempre y siempre, Por siempre y siempre. aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza.